Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la fisiología del tracto gastrointestinal en vacas y con un enfoque hacia rumiantes en desarrollo. Bueno, la primera pregunta es sobre cómo se da el desarrollo ruminal. Y bueno, el desarrollo y crecimiento del estómago en bovinos tiene una etapa prenatal y una etapa postnatal. La primera claramente es la prenatal y consta de distintas fases. Comienza desde el embrión. A los 28 días se puede distinguir un estómago muy primitivo que es muy similar a un embrión de cualquier otro mamífero. Como se puede ver en la primera, este es un embrión de 32 días y esta parte es la inserción del omento mayor. Luego este es el surco gástrico y esto es el omento mayor. Después un embrión de 36 días es este de acá. Esta parte, el número 3, el número 4 es el saco dorsal, luego el saco ventral, el omento mayor, el retículo, el 7, el 8 es el omaso, el 9 es el omento menor y el 10 es el abomaso. En el embrión de 36 días se puede ver la diferenciación del tejido epitelial y después a los 56 días las bolsas definitivas ya son visibles, como se puede ver aquí, ahorita lo voy a explicar, y ya se diferenciaron las distintas secciones gástricas y estas son el 4 y 5 son el saco ventral, luego el 7 es el retículo, el 10 es el abomaso, esta parte de acá, el 11 es el atrio del rumen, el 12 es el surco del retículo, que baja por acá, y el 13 es el surco del abomaso, y el 14 son los velos del rumen. Bueno, en el embrión de 56 días, el estómago, bueno, el rumen en desarrollo, toma una posición caudal con respecto al hígado y al diafragma. Después se reacomoda en forma de herradura, se desplaza el rumen y el retículo hacia la izquierda y hacia arriba, y en esta etapa el rumen se encuentra entre el diafragma y el riñón primitivo. Después, bueno, los movimientos continúan y gira en dirección caudal para alcanzar su posición definitiva, y el abomaso cambia al lado derecho por un desplazamiento del hígado. Y bueno, durante el desarrollo el tamaño de cada sección varía, y bueno, al principio las 4 secciones principales son del mismo tamaño. Después el rumen es el que más crece y cuando gira su posición final es cuando tiene el mayor tamaño, y después el abomaso es el que se desarrolla para el nacimiento. Ya dale stop. ¿Ya? Bueno, durante la etapa prenatal el tamaño de cada sección va variando. Al principio las 4 secciones principales son del mismo tamaño. Después el rumen es el que más crece y cuando gira a su posición final, y después el abomaso es el que se desarrolla más para al momento del nacimiento ser el que digiera la leche y el calostro. Al mismo tiempo que se desarrollan los órganos externos, durante la etapa prenatal se desarrollan la mucosa de los compartimientos gástricos. Este incluye el esbozo de las hojas del omaso, los pliegues del omaso, las crestas del retículo y las vellosidades del rumen. La superficie epitelial del rumen durante la etapa fetal tiene un crecimiento mucho más lento y es lisa y no tiene papilas visibles. Y bueno, ahí es donde termina la etapa prenatal. Después de que el becerro o becerra nace,
tiene una dieta líquida que primero empieza con calostro y después de los primeros días continúa con leche. Una dieta líquida retrasa la aparición el desarrollo del rumen retículo, tanto en grosor como en peso del tejido, y también en el desarrollo de las papilas ruminales. Cuando el animal comienza a consumir forraje y alimentos sólidos, es que se estimula la generación de papilas ruminales. El consumo de alimentos groseros, que son alimentos con mucho volumen, con poco valor nutritivo, muy ricos en celulosa, que son pastos, forrajes groseros e inertes, se estimula el desarrollo de las papilas. Y también tiene que ver con que sean alimentos que se fermenten, que estén en fermentación y se haga en el rumen. Bueno, la gotera esofágica es un surco o un canal pequeño que se encuentra en la pared ruminal y es controlado por unos músculos que lo que hace, la función que tiene es desviar a los líquidos a que no entren al rumen y se vayan directo al abomaso. Cuando en las primeras semanas de vida de la becerra, su sistema digestivo es como el de los monogástricos, ya que no utiliza el rumen, sino que toda la leche se va directo al abomaso donde se digiere. Y bueno, la gotera esofágica representa la prolongación del esófago hasta el omaso y consta de la gotera reticular y la omasal. En total mide entre 15 a 20 centímetros y bueno, la gotera se activa respondiendo a distintos estímulos que llegan desde el sistema nervioso central. La gotera está inervada por el nervio vago o el neumogástrico, que es parte del sistema parasimpático. Y bueno, se cree, las investigaciones, las primeras que se hicieron decían que era necesario para que todos los líquidos ingeridos pasaran, pero eso se refutó haciendo experimentos y suturando la gotera, y se refutó la teoría. Y ahora lo que se dice es que hay un mecanismo reflejo que involucra una serie de acciones coordinadas desde el esófago, el canal reticular y los orificios retículo-omasal y abomasal, que facilita el pasaje de los alimentos lácteos desde el esófago al abomaso vía el surco reticular, que es la gotera esofágica. Y bueno, se cree que al ingerir leche el becerro tiene un efecto diferente al que tiene cuando ingiere agua, cuando toma agua, y eso provoca que haya un cierre de la gotera y se vaya directo al abomaso. Ya que la leche llega al abomaso, se forma un coágulo dentro de pocos minutos gracias a las enzimas renina y pepsina. Y bueno, la coagulación, la función que tiene es ralentizar el flujo que tiene hacia el abomaso, y esto permite que haya mucha más liberación de nutrientes. Y bueno, puede tomar de 12 a 18 horas en digerirse totalmente la leche. Y bueno, este es el mecanismo, como ya había mencionado, que tienen las becerras en las primeras semanas de vida, cuando consumen una dieta líquida basada en leche. Y bueno, también el pH del abomaso no es ácido hasta que la becerra tiene 1 o 2 días de nacida. Esto se debe a que las proteínas del calostro no deben ser digeridas en el abomaso, sino que deben pasar directamente al intestino delgado, donde se van a absorber intactas y van a poder ser, las inmunoglobulinas pueden ser usadas para darle a la becerra los anticuerpos. Y ya que después de 1 o 2 días que adquiera las bacterias del ambiente, pueda con los anticuerpos controlarlas y mantenerlas con una población restringida. Bueno, yo les voy a hablar sobre los carbohidratos que existen en el rumen. Los carbohidratos son la fuente principal, más importante de energía y de los principales precursores de grasa y azúcar en la producción de la leche de la vaca.
Existen dos tipos de carbohidratos presentes, los cuales son los carbohidratos fibrosos y los carbohidratos no fibrosos. En los carbohidratos fibrosos tenemos la celulosa y la hemicelulosa, y en los no fibrosos los almidones y los azúcares. En cuanto a los carbohidratos fibrosos, los microorganismos del rumen permiten a la vaca obtener energía a través de esos carbohidratos que están ligados a la lignina en las paredes de las células de las plantas. El proceso que sigue estos carbohidratos para ser asimilados son los siguientes. La fibra, al ser voluminosa, se retiene en el rumen, donde la celulosa y la hemicelulosa la fermentan lentamente. Después, la presencia de fibra en partículas largas estimula la generación de la rumia. Esta rumia aumenta la separación y la fermentación de la fibra, estimulando las contracciones del rumen y aumentando el flujo de la saliva hacia el rumen. Esta saliva contiene bicarbonatos de sodio y fosfatos que ayudan a mantener la acidez y del contenido del rumen en un pH casi neutro. En cuanto a las raciones en las que falta fibra suficiente, estas provocan un porcentaje bajo de grasa en la leche y generan desórdenes de digestión, tales como el desplazamiento de abomaso y la acidosis del rumen. En cuanto a los carbohidratos no fibrosos, que son los almidones y los azúcares, tenemos que se fermentan rápidamente y complementan en el rumen. El contenido de carbohidratos no fibrosos incrementa la energía en la dieta y así mejora el suministro de energía y determina la cantidad de proteína bacteriana producida en el rumen. Bueno, en cuanto a la digestión y absorción de los carbohidratos en los rumiantes, bueno, primero se da por la celulosa y la hemicelulosa, que son los carbohidratos fibrosos. Gracias a una acción microbiana en el rumen, se convierten en ácidos grasos volátiles, los cuales pueden ser acético, propiónico y butírico. Estos son transportados por la sangre, viajan hacia los tejidos y por un proceso catabólico puede ser la producción de energía, o el acético butírico, la producción de grasas, o el propiónico, la producción de glucosa. Hay otra parte que es la liberación de metano, que se da por los eructos. Bueno, en cuanto a los desequilibrios por la ingesta inadecuada de carbohidratos, tenemos que tiene que haber un equilibrio siempre entre los carbohidratos fibrosos y los no fibrosos, debido a que sin esto no se podrá dar una correcta alimentación. Existen diferentes desequilibrios cuando se suministra a los animales una ración excesiva, abundante en carbohidratos, fácilmente asimilables y de escasa en fibra. Entre los principales se da un aumento rápido de los gases rumiantes y un descenso del pH. En cuanto al aumento rápido de los gases rumiantes, estos pueden generar un timpanismo, que es la formación de gran cantidad de espuma que llega a bloquear el cárdix e impedir el eructo. Además de que se puede producir un desplazamiento del abomaso, que es muy común en estos casos. En cuanto al descenso del pH, tenemos que se puede generar una acidosis láctica, que esto ocurre cuando hay una concentración alta de ácido láctico, generando la fermentación de carbohidratos fácilmente asimilables, ocasionando que el pH descienda bruscamente, afectando a la microbiana del rumen. Bueno, a partir de las 12 semanas, un ternero ya se puede considerar que es un animal rumiante. En la etapa de desarrollo del rumen, este no puede digerir alimentos como la leche. Si el mecanismo de cierre de la gotera esofágica falla y la leche entra al rumen, este puede ocasionar distintos problemas. La afección o el problema más recurrente es la ingestión ruminal, la que provoca la acidosis láctica, que es cuando el pH baja a niveles menores de 5. Los ácidos grasos volátiles y el ácido láctico se acumulan en el rumen y luego se reabsorben al torrente sanguíneo. Esto puede causar distintos síntomas como la depresión, la anorexia y hasta la muerte del becerro. Los principales efectos de la ingestión ruminal son la inflamación de los tejidos, como la inflamación de la mucosa y del retículo. Otro efecto es la parakeratosis, que es la acumulación de la queratina en las células epiteliales, causada por las altas concentraciones de ácidos grasos volátiles. Otro de los efectos es la alteración de la motilidad ruminal, que contribuye al aumento de los ácidos grasos volátiles y asimismo que baje el pH.
Otro efecto que tiene este síntoma es que la atrofia de las vellosidades intestinales que causa daños en la absorción de nutrientes. Esa afección también puede ocasionar la diarrea, poca digestión, por lo que el becerro no recibe la cantidad suficiente de nutrientes. Y por último, la acidosis láctica también es otro de los efectos causados por este síntoma, y también otro de los efectos es la depresión de la inmunidad. Los microorganismos rumiales, por microorganismos se refiere a bacterias, hongos, arqueas y protozoarios que se encuentran en el rumen del animal. Es importante porque existe una gran simbiosis entre el hospedero, ya que digieren materia que es fermentable que los hospederos no podrían degradar por sí solos. También es que reciclan desechos nitrogenados para formar proteínas nuevas y por consiguiente también sintetizan vitaminas de complejo B. Las poblaciones de microorganismos son alteradas principalmente por la composición de la dieta, lo cual tiene un impacto en la leche y en la carne. La clasificación de los microorganismos se divide en tres: adheridos a la pared del rumen, vida libre en líquido rumial, asociados a las partículas de los alimentos. Por consiguiente, les estaremos platicando más acerca de las clasificaciones. Las bacterias que se encuentran en el rumen, entre las más importantes se encuentran las celulolíticas, amidolíticas y lipolíticas. Las celulolíticas son aquellas que se encargan de metabolizar azúcares y hidrolizar la celulosa. Cuando los animales consumen dietas ricas en forrajes, hay un elevado número de bacterias celulíticas. Sin embargo, también se ha demostrado que también una rica dieta en cereales puede aumentar el número de estas bacterias. Entre las más comunes están Ruminococcus flavensis, Ruminococcus albus y Bacteroides succogenes. La segunda clasificación son las amidolíticas. Estas son las principales bacterias que se encuentran cuando hay una rica dieta en pausa. Las bacterias amidolíticas suelen predominar cuando hay una dieta alta en almidón, aunque en algunas bacterias como beta ruminícula y pueden ser más prevalentes en dietas pobres de almidón. Esta bacteria se encarga de la degradación de la amilasa extracelular. La siguiente es bacteria lipolítica. Esta, por su nombre, se encarga de metabolizar lípidos y está altamente activa en el rumen. La consiguiente clasificación sí son importantes, sin embargo se encuentran en menor número, como las bacterias hemicelulíticas, que de igual manera se encargan de degradar la celulosa, las bacterias aminolíticas, que como ya les había mencionado, estas se encargan de degradar almidón, las bacterias que usan azúcares simples, estas degradan carbohidratos complejos y además de ser capaces de fermentar algunas azúcares simples. Las bacterias productoras de metano, que más adelante les van a platicar más o menos cuál es el proceso, y las bacterias productoras de amoníaco y las bacterias que usan ácidos intermedios. En el proceso del metano encontramos que las bacterias productoras del metano constituyen una clase especial de la población del rumen, ya que estas regulan la fermentación al eliminar el hidrógeno gaseoso. Esta forma principal para producir el metano es reduciendo el dióxido de carbono junto con el hidrógeno gaseoso y pues estas forman el metano. Esta es la forma principal y la forma alterna de producir metano es gracias a la bacteria de Metanoscarcina barkeri. Trabajando junto con el metanol, la metilamina y el acetato forman el metano, y al mantener baja la concentración del hidrógeno gaseoso dentro del rumen, durante la formación del metano, las bacterias metanógenas promueven el crecimiento de otras especies bacterianas en el rumen y permiten una fermentación más eficaz. Que una vaca produce alrededor de 13.14 litros de metano por cada litro de leche.
El número de protozoarios que hay en el rumen es de 104 a 106 células por mililitro de contenido ruminal. Todos los protozoarios son anaerobios. ¿Qué quiere decir? Que son que solo se desarrollan sin presencia de oxígeno. La mayoría de las especies que se encuentran en el rumen son flagelados y ciliados, pero las que más predominan son las ciliadas, y las familias que predominan son la Istrichidae y Ophriosoleucosidae, y estos no pueden sintetizar proteínas a partir de nitrógeno no proteico y tampoco pueden degradar celulosa, pero en compensación de eso puede almacenar carbohidratos en forma de polisacáridos somáticos para que puedan ser usados como fuente de energía más bien durante los intervalos de ingesta en los alimentos, y el ingreso de los protozoarios al abomaso y al intestino permite el aprovechamiento de las proteínas somáticas por parte del rumiante.